Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, a Mauricio, a Alejandra. La verdad es que yo voy a empezar un poco más atrás y voy a tratar de llegar hasta el aborto, digamos. O sea, voy a llegar al aborto, pero voy a empezar un poco más atrás de los argumentos puntuales del aborto. Por eso mi ponencia se llama Tolerancia, Intolerancia y Neutralidad y está enmarcado dentro del título general del seminario, ¿no? O sea, si es posible un acuerdo moral razonado entre creyente, agnóstico y ateo. Con eso es con lo que voy a empezar, la primera parte, se trata de eso, ¿no? Bueno, en el libro Los bienes humanos, Alfonso Gómez Lobo muestra cuál debe ser el escenario inicial para un acuerdo moral razonado. Lo ilustra con el diálogo platónico El Critón. Este tiene lugar después de que Sócrates es injustamente sentenciado a muerte por el tribunal de Atenas y sus amigos han preparado su escape. Critón es el encargado de visitar a Sócrates para convencerlo del plan, ya que a pesar de la injusticia de la que fue víctima, Sócrates es una persona que, según él mismo dice, solo obedece al argumento que, habiendo reflexionado, le parece el mejor. Es decir, Sócrates tomará su decisión en base a razones, no en base a los costos que tendría una postura, la opinión pública, ni las consecuencias para sus seres queridos. Solo los argumentos racionales podrán esclarecer lo que es verdaderamente justo hacer, lo que es moralmente correcto. Con esto, dice Gómez Lobo, el Sócrates platónico pone los fundamentos del escenario requerido para que se dé un debate moral. El debate moral es un debate racional que debe estar abierto a todos los seres racionales. El debate moral se distingue del legal en que en este último ámbito existen instituciones, como los tribunales, que poseen la autoridad última para resolver. En materias morales, en cambio, no existe esa institución. Nadie tiene más autoridad que otro. Sin embargo, y este es un punto central, ello no significa que la moral sea un asunto privado y subjetivo. Es decir, para mí esto es correcto, para ti es incorrecto, punto final. Como la moral utiliza argumentos racionales, justificaciones que son accesibles para todos, la moral es por definición pública. Las cuestiones éticas, entonces, no se deciden desde la primera persona singular, sino desde la primera persona plural. Nosotros determinamos, acordamos lo que es correcto. Ordinariamente se comienza desde posturas divergentes, pero el debate es precisamente ese diálogo en el que las partes intentan persuadirse recíprocamente en base a justificaciones que van más allá de los sentimientos subjetivos, más allá de razones de conveniencia o argumentos de autoridad, justificaciones que apelan a algo accesible para todos y que puedan ser aceptables por todos. Es un diálogo en el que se deben dar razones objetivas que todos puedan entender y, si son persuasivas, todos se sientan también compelidos a acoger. Este sencillo esquema del escenario inicial del debate moral da luces sobre las condiciones mínimas para alcanzar acuerdos morales legítimos. En primer lugar, el debate moral es esencialmente igualitario. Todas las personas que participan deben hacerlo en el mismo pie. Nadie puede arrogarse un acceso privilegiado a la verdad moral. En segundo lugar, por este mismo carácter igualitario, las conclusiones del debate son generalizables. Si los participantes concluyeran, por ejemplo, que para Sócrates es moralmente incorrecto robar, entonces para Critón también lo sería. Si yo tengo razones para oponerme a que tú me robes, debo conceder que tampoco sería correcto que yo te robara a ti. De este modo, concluye Gómez Lobo, el Critón ofrece un paradigma de la práctica del debate moral, entendido como un diálogo idealizado donde dos o más individuos ofrecen mutuamente razones en un intento por llegar a un acuerdo acerca de si cierta clase de acciones es moralmente correcta o no. Todos los participantes admiten, además, que el resultado será imparcialmente obligatorio para todos. Con esto ya se puede responder a la pregunta que titula este seminario, si es posible un acuerdo moral razonado entre creyentes, agnósticos y ateos. Claro que sí es posible. En la medida en que creyentes, agnósticos y ateos son seres racionales y en la medida en que en el debate solo se ofrezcan argumentos racionales, ya estarían dadas las condiciones para alcanzar un acuerdo moral. Ahora bien, en su caracterización del debate, Gómez Lobo señala que este debe entenderse como un diálogo idealizado. Es idealizado en el sentido en que debe estar abierto a todos los posibles participantes, lo que en el mundo real resulta imposible. La conversación entre Sócrates y Critón fue solo entre ellos dos, en la cárcel de Atenas. Sin embargo, los argumentos que se dieron eran públicos,
Vale decir, eran argumentos que cualquier otro ser racional podía comprender y aceptar. Después Platón hizo copias del diálogo, las repartió entre sus amigos, quienes pudieron entender y evaluar esos argumentos. Es decir, aunque la conversación fue materialmente privada, las razones que se dieron eran de alcance público, con pretensión de vincular no solo a Sócrates y a Gritón, sino a cualquier persona enfrentada a esa misma circunstancia. Ahora ya han pasado 24 siglos y el diálogo ha sido traducido, leído y juzgado por millones de personas a lo largo de las generaciones. Los argumentos de Gritón no eran solo para los griegos del siglo IV, sino también para los miles de hombres y mujeres que nacieron más tarde en todo el mundo. Los argumentos morales se caracterizan por su pretensión de universalidad. Aunque no había mujeres en la celda de Sócrates, la discusión también estaba idealmente abierta a ellas, así como para cualquier minoría étnica, religiosa o de cualquier tipo. En la medida en que los argumentos sean racionales, están dirigidos a todo ser racional y deben ser aceptables y por lo mismo vinculantes para todos. ¿Quién queda excluido entonces del debate moral? Bueno, los seres irracionales, naturalmente. Un perro o un aromo no pueden entender razones morales y no pueden tampoco someterse a los acuerdos alcanzados en el diálogo ni guiar su conducta por ellos. Las cuestiones morales, aquellas en las que se busca discernir qué es lo moralmente correcto para actuar de acuerdo con ello, solo atañen a quienes son capaces de comprenderlas y de responder luego por su acción. ¿Y qué pasa con los seres humanos que no tienen, que ya no tienen o que todavía no tienen racionalidad actual? ¿Deben también ser excluidos del debate moral? Por ningún motivo. Los seres humanos requerimos de un largo periodo de maduración hasta ser completamente racionales, pero en circunstancias normales todos alcanzamos ese estado y somos capaces de participar en ese diálogo ético. Es natural que antes de que ello ocurra estemos sujetos a la autoridad moral de nuestros padres, porque todavía no somos capaces de comprender los términos de la discusión. La inclusión de los niños en el debate moral consiste en tomar en cuenta las respuestas y objeciones que estos, en principio, podrían dar más tarde, es decir, cuando lleguen a ser adultos. Por ejemplo, es impensable que un niño de 5 años esté de acuerdo en que la práctica de la pedofilia por parte de sus guardadores es moralmente correcta, aunque a sus 5 años todavía no tiene la capacidad de distinguir entre lo moralmente correcto e incorrecto y menos de formular racionalmente los argumentos para oponerse a ese abuso. Respecto a los seres humanos mentalmente discapacitados, ellos nunca serán actualmente racionales, sufren de una deficiencia en una de sus características humanas básicas. No obstante, según Gómez Lobo, tal como no es lícito excluir a un analfabeto que nunca haya leído el Gritón, pero que podría hacerlo si sus circunstancias económicas y sociales cambiaran, también los discapacitados, en caso de que fueran seres humanos normales, podrían unirse a nuestra conversación. En este sentido, incluir a estas personas en el debate moral significa no aceptar como moralmente lícita ninguna acción que algún discapacitado habría en principio rechazado en el caso de haber tenido la capacidad normal para discutir con nosotros. Lo mismo debe decirse respecto de las generaciones futuras. Si pretendemos que nuestras conclusiones morales sean legítimas, el diálogo debe considerar también la voz de nuestros descendientes, quienes podrían heredar, por ejemplo, un planeta sin recursos o una carga genética modificada. En resumen, las condiciones que debe satisfacer el debate para alcanzar acuerdos legítimos son: primero, el debate debe estar abierto a la participación de todos los seres humanos sin discriminación de ningún tipo. Todos los participantes entran en pie de igualdad, nadie tiene más autoridad que otro. Los únicos argumentos válidos son los argumentos racionales, los que todos sean capaces de comprender y acoger. Los sentimientos subjetivos, argumentos de autoridad, conveniencia, compasión, opinión de la mayoría, etc., no pueden ser admitidos como justificaciones válidas en el debate moral. Cuarto, las conclusiones del debate o los acuerdos a que se llegue son universalmente vinculantes. Finalmente, una condición que no se ha indicado, pero que es indispensable para el éxito de cualquier diálogo racional, es la voluntad de verdad de las partes. Es decir, los participantes deben entrar al diálogo con la intención de alcanzar la verdad y la disposición de abandonar su postura inicial si los argumentos contrarios los persuadan. Un debate racional requiere que sean las razones y no los intereses, el poder o los sentimientos las que justifiquen la propia postura. Aunque al principio todos creemos estar en lo cierto,
Durante el diálogo nos exponemos a contraargumentos y a otras razones que nos deben hacer reflexionar y modificar, si es el caso, nuestra postura inicial. No entramos al debate para ganar al contrincante, sino para discernir en conjunto qué es lo moralmente correcto en un tema determinado. El debate moral es una empresa cooperativa cuyo éxito, el acuerdo moral racional, nos beneficia a todos. Segundo, pluralismo, neutralidad y tolerancia. En una sociedad plural, en que conviven personas con distintas visiones de mundo, convicciones morales y opiniones diversas sobre el mejor tipo de vida y el desarrollo de la sociedad, el debate moral racional resulta imprescindible. Todos somos parte de esta comunidad y tenemos el derecho y el deber de participar en su conducción. Todos también tenemos una cierta idea de cuál sería la mejor dirección para su florecimiento y naturalmente queremos lo mejor y no lo peor para la sociedad en la que vivimos. Esto hace necesario que lleguemos a ciertos acuerdos, puesto que nuestras ideas sobre qué es lo mejor difieren y la conducción de la sociedad es una tarea de todos. Por ello es necesario el debate moral, el que solo tendrá éxito si cumplimos con las condiciones descritas. Todos tienen derecho a participar y deben ser igualmente considerados, solo son válidos los argumentos racionales, las conclusiones son vinculantes para todos y todos los participantes debemos tener voluntad de verdad. Tal vez convenga insistir en que el debate moral existe porque las personas tienen posturas y visiones distintas. Si no existiera desacuerdo, no habría debate. En este sentido, resulta absurdo exigir neutralidad moral a los participantes. Cuando una persona entra en un diálogo racional, lo hace para convencer a los otros, por medio de razones, que su postura es la mejor. Obviamente esa persona cree estar en lo cierto y cree que hay justificación suficiente para que los demás comprendan y suscriban su postura. Si no fuera así, esa persona no se molestaría en entrar al debate y adheriría sin más a cualquier postura que se le presentara. La neutralidad moral no es una condición para llegar a acuerdos morales racionales. Por otro lado, nuestras posturas en materias morales reflejan nuestra visión de mundo, una toma de posición que se funda en gran cantidad de factores, no siempre ni solo factores racionales. Muchas veces estas posturas se explican total o parcialmente por nuestras creencias religiosas. Sin embargo, en el debate racional no interesa la fuente de nuestras posturas respecto a determinada cuestión, sino el tipo de argumentos que utilizamos para justificarlas e intentar persuadir a los otros agentes racionales. Si mi postura en contra de la legalización de la droga, por ejemplo, se origina en mi propia experiencia traumática de haber comenzado a consumir recreacionalmente en mi juventud y luego, sin darme cuenta, haberme convertido en adicta y haber perdido gran parte de mi vida intentando rehabilitarme, no es un dato relevante para la discusión moral. Mi dolor no es un argumento válido en la discusión racional. Puede ser un testimonio conmovedor, pero al que siempre se le podrá oponer otro testimonio igualmente conmovedor de la postura contraria. Sin embargo, si tras reflexionar e informarme encuentro justificaciones racionales, accesibles a todos, para resistirme a la legalización de la droga, entonces sí estoy capacitada para entrar en el debate moral razonado, sin importar cuál fue la fuente o la motivación psicológica para mi toma de posición respecto de este tema. En una sociedad en la que conviven creyentes, agnósticos y ateos, el debate moral debe realizarse en un escenario como el ya descrito. Para los creyentes, esto implica que no podrán usar argumentos de fe, como la vida es un don de Dios o la vida de todo ser humano es sagrada porque es imagen y semejanza de Dios. Este tipo de argumento, perfectamente válido en otros contextos, no es accesible para los no creyentes, por lo que no tendrá ninguna eficacia en el debate moral racional en una sociedad pluralista. Los no creyentes, por su parte, deberán abstenerse de argumentos que descalifiquen a sus contrincantes solo porque son creyentes. Por ejemplo, afirmar, él está en contra del aborto porque es creyente, tampoco será un argumento válido en el debate. Los argumentos racionales, sea de quien sea, y se hayan formulado con la motivación que sea, deben ser ponderados en su propio mérito. Tal como cualquier otro ciudadano, el creyente tiene una cierta postura respecto de cuál es la mejor vida y el mejor ordenamiento social. ¿Tiene el creyente derecho a imponer su visión a los demás? Por supuesto que no.
tal como el ateo y el agnóstico tampoco tienen derecho a imponer la suya. Nadie tiene un acceso privilegiado a la verdad, o al menos nadie puede reclamar ese derecho a pesar de que, presumible y razonablemente, cada uno crea al principio que su posición es más justificada que la de otro. Pero la igualdad esencial que se suscribe al entrar al debate implica que nadie puede reclamar la autoridad para imponerse a otro. Lo que el creyente y no creyente sí pueden y deben hacer es buscar un lenguaje común, argumentos accesibles a ambos, acuerdos que los dos puedan suscribir. Ese es el lenguaje de la razón. Nadie puede imponerse al otro. La razón de la que todos participan es la que se debe imponer. Un creyente podría creer que la mejor vida es aquella que sigue los mandamientos revelados por Dios. Como de verdad cree que ese es el mejor modo de vida para cualquier ser humano, podrá intentar convencer al resto de la sociedad. Sin embargo, si su único argumento para justificar su postura es la revelación, quienes no creen en la existencia de Dios no tendrán acceso a la autoridad de esa justificación y no serán persuadidos. El único modo en que el creyente puede justificar sus posiciones ante los no creyentes es con los argumentos que todos comparten, argumentos racionales. En una sociedad plural, los acuerdos deben fundarse en aquello que une lo diverso, aquello que tienen en común, que a todos vincula y que todos reconocen, la razón. Muchas prácticas religiosas y artículos de fe solo se justifican en la revelación o la prescripción de autoridades religiosas. En la medida en que no se opongan al orden civil, los no creyentes deben, obviamente, tolerarlas. Y el creyente, que puede tal vez pensar que no cumplir esas prescripciones produce algún perjuicio a los no creyentes, debe también tolerar que los que no comparten su fe no se sometan a esas prácticas. La misa dominical, por ejemplo, es algo que los católicos estiman como un gran bien, pero esta no puede ser materia de un diálogo racional que busque alcanzar acuerdos para la conducción de una sociedad pluralista, porque los argumentos que justifican esa práctica de piedad son religiosos y no todos los participantes del diálogo tienen acceso a ellos. Lo mismo sucede con los judíos, por ejemplo, y la carne de cerdo. Hay razones religiosas por las que los judíos se abstienen de comer cerdo. Sin embargo, ni siquiera en Israel está prohibida la venta de ese producto. Los intentos de los grupos más conservadores por suprimir su comercio no han prosperado, ya que en una sociedad pluralista, aunque la mayoría profese la religión judía, el diálogo debe considerar a todos los participantes. Así, los judíos ortodoxos deben tolerar que los judíos menos conservadores y los no judíos coman cerdo. Los católicos deben tolerar que no se prohíba abrir cines y pubs en Viernes Santo, y los musulmanes, en una sociedad plural, deben tolerar que muchas mujeres no usen hijab. En definitiva, la tolerancia de los creyentes hacia quienes no siguen su modo de vida se fundamenta en que, a pesar de creer que los otros están en un error y que vivirían mejor si siguieran sus mismas prácticas, no tienen argumentos racionales para convencer a sus conciudadanos no creyentes. Y como no pueden acudir a argumentos de fe para persuadirlos, o más bien esos argumentos no serían eficaces, deben tolerar que ellos no vivan una mejor vida, de acuerdo con los creyentes. Ahora, tercero, aborto y debate racional. Existen argumentos religiosos para oponerse al aborto que pueden resultar determinantes para los creyentes, pero no son válidos para el debate moral racional en una sociedad pluralista. Sin embargo, así como en otros temas, también hay argumentos que apelan solo a la razón natural para rechazar esa práctica. No robar, por ejemplo, es uno de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí y a los que se someten judíos y cristianos. En la sociedad pluralista, en que conviven personas de distintas religiones, ateos y agnósticos, el mandamiento judeo-cristiano no es una justificación válida para rechazar el robo. Sin embargo, existen múltiples argumentos racionales suficientemente claros para condenarlo, razones que han persuadido a todos y se ha alcanzado un acuerdo moral en torno a esa materia. En última instancia, este acuerdo se funda, como todo el orden civil de las sociedades pluralistas contemporáneas, en el reconocimiento de la igualdad de todos los agentes racionales, que en el ámbito normativo se traduce en el respeto a los derechos individuales. En relación con el aborto, el argumento clave se sigue directamente del escenario inicial del debate moral. Este debate, para ser legítimo y para que sus conclusiones obliguen, debe estar abierto a todos sin discriminación.
La fuerza normativa de sus conclusiones deriva del reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos que, actual o virtualmente, intervienen. Esto es, no solo se consideran las voces presentes, sino las de todos quienes tendrían algo que decir. En el caso de los niños, los dementes o las generaciones por venir, los participantes deben evitar cualquier acuerdo que ellos rechazarían si tuvieran la capacidad actual para discutir. Es obvio que el niño no nacido rechazaría que le quiten la oportunidad de vivir. Y es obvio que si la sociedad ha acordado que es ilícito matar deliberadamente a un ser humano, cualquiera sea su raza, sexo o condición, resulta discriminatorio permitir o incluso facilitar que se mate a ciertos individuos solo en base a su edad. El aborto, en este sentido, es un atentado en contra del igual respeto que merecen todos los seres humanos, el acuerdo moral básico sobre el que se funda el orden civil de las democracias occidentales. Por ello, para apoyar la legalización del aborto, se afirma que el niño no nacido no debe ser considerado un igual en el sentido moralmente relevante, puesto que a pesar de ser ya un ser humano, todavía no sería persona. Sin embargo, más allá de la discusión metafísica sobre cuándo o qué lo convierte en persona, habría que examinar si cuando en el debate moral acordamos respetar la vida de los otros participantes, lo hacemos en vista de sus características humanas o de sus características personales. Habitualmente, quienes distinguen entre el ser humano y la persona, o la humanidad y la personalidad, atribuyen a esta última la capacidad racional. Un bebé de 2 días no tiene más racionalidad actual que un feto de 5 meses. Sin embargo, dejarlo una semana en su cuna sin asistencia se considera un delito grave. Del mismo modo, encerrar a un anciano con Alzheimer en una pieza, una persona incapaz de valerse por sí misma, también se considera un acto criminal. Entonces, ¿es la personalidad lo que verdaderamente nos importa? Pareciera que no, que respetamos la vida de los demás, no porque sean racionales, sino porque son seres humanos. Si en los casos del bebé y el anciano existe ese acuerdo moral ante el que todos nos sentimos constreñidos, ¿cuál es la diferencia con el niño aún no nacido? Desgraciadamente, la diferencia parece ser una en extremo trivial y, por cierto, un argumento no válido en el debate moral. A los niños no nacidos no los vemos y eso nos dificulta mucho empatizar, ponernos en sus zapatos, identificarnos de algún modo con ellos. En el fondo, la razón por la que nos resulta más fácil aceptar que se dé muerte a un no nacido que a un ya nacido es la misma que hay entre apretar un botón que lanza un misil sobre una aldea lejana y desconocida y dispararle en la cabeza a 1 metro de distancia a un niño que nos mira con ojos suplicantes. Es una diferencia psicológica inmensa en el plano emocional, pero nula en el racional. Y los sentimientos subjetivos, como dijimos al comienzo, no son argumentos válidos para determinar la corrección o incorrección de una acción. El hecho de que se sienta distinto no hace a la acción menos mala. Ahora bien, reconocer que la diferencia entre dar muerte deliberada a un niño no nacido y a otro ya nacido es solo una diferencia de percepción emocional, sería conceder que el aborto no tiene una justificación racional adecuada. Por ello, quienes defienden su legitimidad moral centran su justificación en los derechos de la mujer sobre su cuerpo, su autonomía, la injusticia que ella sea la que tiene que pagar todos los costos que implica el embarazo o argumentos del tipo del mal menor. Todos estos argumentos son racionales y por lo tanto válidos en el debate moral y deben ser valorados en su propio mérito. El derecho al propio cuerpo es un argumento biológicamente incorrecto. El niño por nacer no es parte del cuerpo de la mujer. El conflicto de derechos o la autonomía de la mujer versus la vida del niño se debe resolver en favor de la vida del niño, pues el derecho a la vida prima sobre los demás. Respecto de quién corre con los costos del embarazo, quienes legitiman el aborto tienen razón
de que en muchas sociedades se vive una gran injusticia hacia las mujeres y que la política debería tender a generar las condiciones para que las mujeres puedan ser madres sin ver truncado su desarrollo profesional, posibilidad económica, dar oportunidad a su hijo, etc. Sin embargo, reconocer esa injusticia no da derecho para cometer otra injusticia que, por lo demás, ni siquiera resuelve la primera. Y en relación al mal menor, aunque hay ocasiones en que se debe tolerar un mal porque está inevitablemente unido a un bien superior que se busca, la ética pone ciertas condiciones para ello, entre las que se cuenta que el mal no sea directamente realizado por los actores. En el caso del aborto, esta condición no se cumple. Aunque estas son solo algunas de las razones que se han esgrimido para defender la licitud moral del aborto, desde ya puede verse que a cada una de ellas se le opone un contraargumento, igual de racional y por tanto igualmente válido en el debate moral razonado, que además, ponderado desapasionadamente y con voluntad de verdad, resulta también más fuerte. Tolerancia y aborto. Así como los no creyentes deben tolerar las prácticas de los creyentes que no atenten contra el orden civil, particularmente los derechos de las personas, los creyentes también deben tolerar las prácticas de los no creyentes que no atenten contra los derechos de otros. ¿Deben tolerar los creyentes que los no creyentes aborten? Es decir, ¿es válido proponer que cada cual haga según estime su propia conciencia en este tema? No, no es válido, pienso yo, porque el aborto sí viola los derechos de otro ser humano y la adhesión y defensa de los derechos de todos los seres humanos no se justifica con la fe, sino con la razón. Un creyente que se opone a la pedofilia tampoco tiene que tolerar que un no creyente que no cree en el derecho a la integridad física y psicológica de los niños practique ese abuso por los niños desvalidos. Y un no creyente que se opone al canibalismo tampoco debe tolerar que un creyente que piensa que la divinidad prescribe comerse a los inmigrantes lo haga. Todas estas serían discriminaciones en contra de algún grupo de seres humanos y al atentar en contra de la igualdad minan el fundamento de una sociedad pluralista. En otras palabras, la existencia de una sociedad pluralista requiere de acuerdos morales racionales, porque la razón es la que todo nos vincula. El acuerdo moral racional requiere el reconocimiento de la igualdad de todos quienes participamos en la comunidad. En el plano jurídico, esta igualdad se traduce en la igualdad de derechos de todos los seres racionales. En consecuencia, el igual respeto a los derechos de todos, sin discriminaciones de ningún tipo, es el único fundamento sobre el que una sociedad pluralista puede subsistir. Estos derechos son los que justifican la tolerancia y los que a su vez ponen los límites a lo que se puede tolerar. En una sociedad pluralista, toda persona tiene derecho a vivir de acuerdo con su fe y sus convicciones, siempre que no viole los derechos de otros. Que los católicos vayan a misa o los musulmanas usen yihad no viola los derechos de ningún tercero, por lo que son prácticas que, en virtud de nuestra igualdad básica, deben ser toleradas por quienes no las comparten. Pero el canibalismo o la pedofilia no deben ser tolerados porque tratan a un igual como un inferior, atentan contra la igualdad que nos sostiene. Lo mismo pasa con el aborto. No son razones religiosas, sino racionales las que obligan a que concluyamos a que consiste en una discriminación arbitraria que atenta contra la esencia del debate racional en la sociedad plural. El aborto es moralmente incorrecto, es una discriminación arbitraria y en consecuencia una injusticia, por lo que la legislación no debería nunca avalarlo, ni mucho menos garantizarlo. Finalmente, podemos pensar en el proyecto de ley en Chile. Se habla de 3 causales, aunque es bien sabido que cuando corre riesgo la vida de la madre, los médicos, en su esfuerzo por salvarla, pueden realizar acciones que indirectamente signifiquen que el niño no pueda sobrevivir. Esto no constituye un aborto deliberado, puesto que no se busca dar muerte al feto. Los otros 2 casos son el de violación y el de enfermedades incompatibles con la vida. Es interesante que todos arguyan que la vida es un bien y que nadie quiere propiamente abortar. Al decir esto, se reconoce de manera implícita que nadie considera que la práctica del aborto sea algo bueno. Pero se describen 2 situaciones dramáticas para la madre y se señala el aborto como la única posibilidad de aliviar su sufrimiento. Al margen de si es cierto o no que sea la única posibilidad de aliviar su sufrimiento, si abortar a un niño sano es moralmente incorrecto porque no se toman en cuenta las respuestas y objeciones que en principio él podría dar más tarde,
Abortarlo porque está enfermo o abortarlo porque fue concebido en una violación es una discriminación aún menos justificable. Y aunque la ley puede tolerar inmoralidades, no puede o no debe aceptar discriminaciones de un grupo humano por parte de otro. ¿Deben entonces esas mujeres que están viviendo situaciones horribles ir a la cárcel si intentan terminar con su embarazo? Aunque sin duda puede perfeccionarse, la legislación contempla atenuantes y eximentes de responsabilidad, como el actuar en estado de necesidad, sometida a una situación de extrema angustia, miedo, desesperación, etc. En situaciones extremas, la ley no sanciona, o no debería al menos sancionar, conductas que en circunstancias normales sí hacen. Si se suprime la pena de una conducta que, sin embargo, se sigue afirmando que es ilícita. Esto es totalmente distinto al derecho al aborto, a la obligación de los centros de salud de proporcionarlo, a la defensa de un derecho a la autonomía de la mujer o a su derecho a elegir. En rigor, si se legitimara el aborto en estos casos extremos, no existiría ninguna razón para no considerarlo lícito en cualquier caso, ni habría ningún argumento para evitar la discriminación y el abuso hacia otros humanos desvalidos. En última instancia, o somos todos iguales o no lo somos, y si no lo somos, perdemos la justificación racional para respetarlos.